trataba de imaginar la potencia que tiene que una cultura no separe al hombre de su contexto, que todos sean naturales. En ese sentido, empecé a tratar de ver cuál sería la salida perfecta, y me di cuenta que en las plantas yo podía encontrar el origen de la naturaleza de las cosas. Digo las cosas como todo el contexto de lo natural, de lo animal y de lo humano, sin separarse en las partes entre sí. Tratar de entender la cosmogonía de esto en un espacio de ciudad, de departamento, no es fácil. Y lo que más me complicaba era cómo podía yo tratar de entender cómo las culturas generan dominio. Entonces, lo primero que hice, empezar a buscar simbólicamente el árbol que yo creía que era importante, y empecé a buscar un canelo. Quería tocar un canelo. Siempre había visto imágenes, de hecho era probable que viendo imágenes y topándome con un canelo de frente, si no me decían que era un canelo no lo iba a reconocer. Es decir, es probable que en la ciudad, frente a tipos de chicos con diferente origen, mestizos como yo, de diferente origen, uno no puede reconocer visualmente cuáles son las partes de ese mestizaje. Entonces, si me topaba con un chico de origen mapuche o de origen aymara, visualmente, para mí no es muy fácil reconocerlo. Ese mismo problema me lo topé en Bolivia, en La Habana, en Cuba, en Ciudad de México, cuando tú veías personas que se empiezan a mezclar. Los años que viví en Europa es lo mismo, o sea, cuando tú veías, o en Estados Unidos, cuando veías ya a una chica de origen oriental visualmente, pero de ojos azules, tú decías que ahí había un rasgo de cruce. Pero eso tiene que ver con cómo es físicamente. Pero en el espacio de tratar de entender al otro, yo sabía que habían como 3 elementos fundamentales, que era el tú, el yo y el cuerpo de mí o el cuerpo de la obra. Es decir, había más ingredientes para tratar de entender cómo la representación visual podía dar cuenta de las preguntas que yo tenía. En ese sentido seguí avanzando, y lo que me permití aceptar era dejarme tranquilo frente a si tenía que tener respuesta. Para mí era más valioso comenzar a preguntarme cosas para saber la importancia de estas situaciones. Se me asignó, nos asignaron, digamos, con Ricardo, el uno al otro. Fue como un matrimonio asignado, un poco. Nosotros no nos conocíamos, pero establecimos contacto de inmediato. Yo, cuando Pedro ya me dio esta invitación y yo acepté, y me puse en contacto con él, y prontamente nos juntamos en una primera instancia en el Campus Oriente. Me acuerdo que era pleno invierno, y bueno, ninguno de los dos tenía mucha idea de qué es lo que hacer. O sea, como que también a lo largo del proyecto nosotros hemos ido como dilucidando cómo generar nuestro trabajo en conjunto. Y lo que se ha dado es que nos hemos juntado unas 3 o 4 veces ya, y en cada ocasión hemos ido, bueno, profundizando en los temas que a los dos nos han ido resonando, y que han tenido que ver, por supuesto, con política, pero también con todo un aspecto que tiene más relación con la cosmovisión, con la espiritualidad, con cómo se intuye también esta otredad, cómo se intuye lo indígena. Y finalmente en nuestra última reunión llegamos como a esta reflexión sobre el mestizaje, en el fondo, cómo nosotros intuimos lo indígena en nuestro mestizaje, que tampoco es un mestizaje que ha sido problematizado, ni ha sido explicitado, ni ha sido, menos aún, por supuesto, aceptado o reivindicado, ¿no es cierto? Como nosotros sabemos que provenimos de una sociedad donde se dio un mestizaje, pero incluso cuando se habla de ese mestizaje se habla de una forma bien aséptica, ¿no es cierto? Como que se obvían todas estas otras relaciones de dominación y violencia que son fundantes de la relación de Chile mismo, ¿no? De Chile mismo desde el tiempo de la conquista, pero particularmente también desde la formación del Estado. Hace un par de años atrás, con un grupo de alumnos de la universidad, nos fuimos a Cañete y fuimos a trabajar. Hay un museo mapuche, hay otro que está en Concepción, y me empecé a visualizar esto, pero desde el punto de vista museal, y toparte con las personas no era una cuestión fácil.
sí tuvimos vínculos con una machi, con otras personas que tenían que ver con esto, y empecé a tener ciertas sensaciones. Sin embargo, cuando empecé a dibujar, eso no era suficiente. Cuando logré aceptar que tenía que quedarme tranquilo, empecé a tratar de entender otra superficie de lectura de la imagen que tenía que ver cómo las culturas entre sí se van superponiendo por poder. Y encontré que la imagen del territorio, la transmisión de la palabra, más bien dicho, la palabra como elemento de transmisión oral de las tradiciones, era muy importante. Cuando traté de revisar cómo yo había sido criado, me di cuenta de que habían elementos que eran importantes, como por ejemplo el dibujo, con una estructura neoexpresionista, ¿ya?, con sus tradiciones latinoamericanas, por los tipos de artistas que yo siempre miraba, por una parte. Por otra, la palabra escrita. De hecho, la palabra que tú ves ahí es Calfu en Mapudungún. Sí. Y la tipografía es la tipografía que se desarrolla en España en 1700, si no me equivoco, en 1782, que es cuando coincidencialmente en Chile está el levantamiento de lo que se llamó la Revolución de los Tres Antonios, creo que es la Revolución, y que es el primer acercamiento a acto independentista de Chile. Y esta normativa de estas letras, hacia el 2005, un proyecto español la normalizó y la transformó incluso digitalmente. Es decir, la tipología, la palabra que yo había leído, por ejemplo, el Quijote de la Mancha, que esta tipología para el Quijote de la Mancha, como primer texto, con esta letra, me sirvió a mí para entender de que siempre existe la posibilidad de que una cultura, por tipos de conocimiento, se ponga una sobre la otra. Por ejemplo, lo que pasa en el Cusco, con las iglesias católicas sobre las indígenas, ¿no? Y lo que en algún momento vi también con templos, yo hice el Camino de Santiago de Compostela, en templos que eran de origen celta y que habían sido tomados por templos católicos, y habían, entre comillas, casi coincidido los altares. A pequeñas diferencias de grado de orientación, uno podía observar que eran dos tipos de espiritualidad y religiosidad, pero que normalmente el catolicismo se había puesto una sobre la otra. Esa necesidad de poder dominar al otro es una necesidad para mí de juegos de poder que están intrínsecos en el ser humano. Para hacer esto establecí dos códigos. Uno era el dibujo en términos tradicional, y otro era la utilización específicamente de estas latas que corresponden a una estrategia callejera del stencil. Entonces utilicé dos tipos de letras, que sería la del stencil, y esta otra que no he utilizado todavía, que dice lo mismo, pero es un modelo vectorizado de la misma palabra en un graffiti hecho a plumón. En cambio el otro, que también está hecho láser, utiliza el graffiti para utilizar el spray. Los dos van a utilizar el spray, pero este pasa de un modelo analógico y este de un modelo digital, de origen, es decir, primero es el graffiti a plumón, luego se vectoriza. En cambio este está tipificado de inmediato, es digital. Realmente, como desde todas estas intuiciones que fuimos juntando un poco como en unas especies como de conversaciones de asociación libre entre lo que a Ricardo le resonaba, que tenía que ver con la naturaleza y cómo incorporar elementos de la naturaleza dentro de su obra, que bueno, adquiere un formato que también para él es algo recurrente, ¿no? Ahí, en la obra misma se va a poder ver también cómo incorporar este elemento de la naturaleza al campo político del reconocimiento, ¿no es cierto? Y yo al mismo tiempo, por otra parte, desde un debate antropológico contemporáneo bastante reciente para mí, en realidad, también lo mismo, cómo incorporar
estos seres no humanos necesariamente, que son parte de la naturaleza, que pueden ser los espíritus, que pueden ser entes naturales, ¿no es cierto?, al campo de la política, al campo de los conflictos políticos también. Con todo este rollo, ¿no es cierto?, como de los conflictos medioambientales y de las reivindicaciones que los pueblos indígenas suelen hacer, no solo como del medio ambiente en tanto un recurso, ¿no es cierto?, que sería la lectura inmediatamente occidental, capital, del capitalismo, sino también reivindicando la existencia de estas otras entes y la existencia de un orden que va más allá y que necesita ser preservado para que nosotros mismos sigamos existiendo. Entonces, a partir de esas dos complejidades, en el fondo, llegamos también a esta reflexión que era muy básica sobre nuestra propia identidad y de la necesidad entonces de reconocer nuestra ignorancia, en tanto como qué es lo que de nosotros, lo que de los pueblos indígenas, particularmente el pueblo mapuche, podíamos reconocer en nosotros mismos, y nos dimos cuenta de que era muy poco realmente. Entonces, partir de esa constatación de que no existe en nosotros conocimiento, ¿no es cierto?, vastos al respecto, no existe tampoco un reconocimiento social respecto de lo que significa hablar de una sociedad mestiza en términos de la violencia, pero en términos también de la riqueza cultural, histórica que eso podría entregarnos a nosotros. Entonces optamos partir en nuestro diálogo desde ahí, ¿cierto?, como desde la humildad de reconocer que este camino de reconocimiento que se planteó en nuestro diálogo fue más bien a partir de una intuición, de un origen y de una necesidad de plantearnos un destino común, quizás una necesidad y una voluntad política de parte de nosotros también de plantearnos un destino común, una posibilidad de una relación intercultural, pues, o sea, ya nuestra palabra emblemática, ¿no es cierto?, en el centro y de la política actual, a partir, ¿no es cierto?, de tanto de la obra que plantea Ricardo como del texto que va a acompañar la obra.